Bueno, estamos aquí en Ticumán, Morelos, con los pastores. Hermanos, ¿pueden decir su nombre cada uno, por favor? Claro que sí. José Ramales Valle. María Ortiz Ferreira. Ok, acabamos de predicar, estar en una iglesia preciosa que se llama el Monte de los Olivos. Es muy peculiar porque está en una lomita donde hay que tener un tanque de oxígeno hasta para subir, ¿verdad? Y algo muy hermoso. Me llamó mucho la atención el testimonio de ustedes. Por ejemplo, usted me platica que usted nació ya en el Evangelio. Sí, así es. Y nunca se apartó del Señor. Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. También estuvieron como misioneros en la Sierra 10 años. La Sierra Norte de Puebla. Ok. Sí. Pues yo me gustaría que le platicaran a la gente que está viendo este video, ¿cómo fue el llamado de ustedes a servir al Señor? Porque hay mucha gente que, aunque nazca en una cuna cristiana, pues nunca dan ese paso de servir y entregarse al Señor. Platíquenos cómo fue el llamado de Dios para sus vidas. Bueno, le doy gracias a Dios porque mi mamá principalmente se entregó a Cristo cuando yo tenía como 7 años de edad. Perdón. Y gracias a Dios porque me inculcó el camino de Dios. Empecé a participar en la iglesia como todo niño, en la Navidad y todo eso, poesías y cantos. Y a la edad de 13, 14 años me interesó la música. Empecé a aprender a tocar guitarra y por lo consiguiente empecé a servir a Dios en la iglesia en la ciudad de Puebla. Ahí me desarrollé. Tenemos un grupo de música cristiana y empecé a servir a Dios ahí en la iglesia. Me enseñaron también a trazar un sermón y empecé a servir predicando la palabra de Dios en la iglesia localmente, ayudando al pastor. Así fue mi juventud. Me bauticé a los 18 años de edad, gracias a Dios, y empecé a servir más al Señor. Dios empezó a tratar conmigo. Siempre que llegaba un predicador o nuestro director o el pastor, inclusive de la iglesia, predicando sobre la necesidad que hay de la salvación de las almas, esos son los mensajes que más me impactaban. Me impactan tanto. Perdón. Cuando Dios me habló a través de un sueño y yo veía las almas que se estaban hundiendo en un como pantano y yo era el único que podía ayudarlos. Recuerdo que en ese sueño podía tomarlos de la mano y sacarlos uno por uno. Y entonces Dios así empezó a tratar conmigo muy fuerte, y siempre que escuchaba la necesidad de obreros, de predicadores, de pastores, era lo que más me impactaba a mí en mi vida. Gracias a Dios, el director que ya está con el Señor, el licenciado Ranulfo Castillo Valerdi, me empezó a jalar con él, a donde él visitaba iglesias, ayudaba a muchos hermanos, a muchas iglesias, y yo lo acompañaba cargándole su maletín ahí, pero viendo también de qué manera él trataba los asuntos con los hermanos, con los pastores, etcétera. Creo que eso empezó a ayudarme a tener cierta experiencia, ¿no? De cierta manera, y pues a los 21 años aproximadamente conocí a la que ahora es mi esposa. Wow, por alguna circunstancia el instituto bíblico que estaba en Cuernavaca lo trasladaron a Puebla, a donde yo era miembro, y ella llegó como estudiante. Entonces, bueno, pues ahí la conocí, nos conocimos, empezamos a platicar, y gracias a Dios que se formalizó nuestro noviazgo, y bueno, pues cuando yo tenía 25 años y ella 20 años, nos casamos, gracias a Dios, en la iglesia Betel de Puebla. Y ahí, al mes, orando a Dios, hablamos con nuestro director, dijimos: hermano, estamos dispuestos para servir a Dios, hemos sentido el llamado del Señor. Ella tendrá esa oportunidad de platicarles también su testimonio, pero le dijimos eso al director y él nos dijo:
¿de verdad están dispuestos a donde sea? Sí. Él al principio no lo creía porque yo era comerciante, yo vendía ropa. Entonces, Wow. decía, no, a lo mejor, como ella ya estaba ejerciendo el ministerio, a lo mejor te la vas a llevar a vender también ropa. No, no fue así. Entonces, nos dijo, bueno, si de verdad están dispuestos a servir a Dios, hay muchos lugares, hay mucha necesidad. ¿Dónde quieren ir? A Tijuana, hay varias partes. Y gracias a Dios le dijimos, donde usted crea que podamos ser útiles para el Señor. Entonces nos dijo, los voy a llevar como prueba a un lugar en la Sierra Norte de Puebla que se llama Progreso o Itamalco, Puebla. Nos llevó por 3 meses a prueba y esos 3 meses se convirtieron en 10 años. Wow. Porque allí estuvimos sirviendo a Dios. Dios nos concedió abrir algunas misiones donde no entran vehículos, no entraban en ese tiempo. Era caminar 3, 4, 5 horas para ir a hacer alguna visita, un servicio, un culto. Sí, y gracias a Dios eso nos trajo mucha experiencia en el ministerio. Crecimos, tuvimos muchas pruebas, muchas luchas, situaciones difíciles como es el ministerio así. Pero gracias a Dios nos dio el triunfo y yo creo que en ese lugar es donde Dios nos fogueó en el ministerio. Dios nos concedió en ese lugar de Progreso pues construir un templo, a pesar de que era una comunidad muy pobre, un templo de 11 metros de ancho por 32 de largo, muy grande, y gracias a Dios que mucha gente se convirtió al Señor y Dios nos usó así. Qué bendición, de verdad, que a veces que pues normalmente un joven se conoce a una señorita y se casan y pues tienen planes como toda la gente, ¿no? Pero es una bendición escuchar gente que se casa y el único fin que tienen era darle la gloria a Dios, ¿no? Así es. Qué lindo. Hermana, cuéntenos cómo fue su llamado a servir al Señor. Primeramente doy gracias a Dios porque pues Dios puso sus ojos en mí desde mi temprana edad. Yo quiero decirles que los jóvenes, los adolescentes, aún siendo niños, sienten y están capacitados para entregar su vida a Cristo desde muy temprana edad, comprender, entender la inmensidad de lo que es el Evangelio. Porque, bueno, llegué a conocer la palabra de Dios, era muy pequeña, tenía como unos 10 años. En esa edad, cerca de la casa de mis papás, empezaron a hacer unas reuniones, unos hermanos que estaban allí ministrando. Y me acuerdo que había un grupo de niños, enseñaban a los niños y yo me empecé a acercar, me causó mucha curiosidad, me empecé a acercar, mi mamá muy católica, mi papá, y empecé a ir, me gustó tanto, yo sentí mucho el amor de Dios. Después seguí yendo y de allí les perdí la pista. Cuando yo me di cuenta ya estaban en otro lado haciendo cultos porque no había un templo. Me acuerdo que en una ocasión muy específicamente una vecina le dijo a mi mamá, mira, préstanos a tu niña, queremos ir al campo, ¿sí? Desde temprano. Y entonces dice mamá, sí, y me fui con uno de mis hermanos. Cuando estaba en el campo yo vi el sol, que ya era tarde. Yo dije, no, ya es hora del culto, sin entender, ¿no?, lo que es esto. Y me acuerdo que le dije a la señora, yo necesito irme porque yo quiero ir al culto. Pues esa señora no sabía ni qué. Y dice, no, pero ¿cómo te vas a ir? Está lejos del pueblo. Y pues yo como pude agarré mi bolsa que había llevado y yo creo que mi hermanito me empezó a seguir y nos venimos, dejamos a la señora allá en el campo. Y llegando a la casa dejé mi bolsa y yo creo que venía sucia, despeinada y corrí. Cuando yo corrí, me caí porque ya era tarde. Yo sentía esa atracción, ¿no? Esa atracción de ir y escuchar de Dios, de su palabra. Y me caí, me levanté, me fui corriendo sin darme cuenta que mis rodillas estaban ensangrentadas.
llegué a esa casa y me recibieron, la esposa del pastor me recibió y se dio cuenta que mis rodillas estaban sangrando. Y corrió, me limpió, me puso aceite y yo había pasado por alto ese detalle. Ahora que ya soy grande, ahora digo, ¿cómo era posible? O sea, hacer eso, ¿no? O sea, sentía el amor de Dios, la atracción tan fuerte que no me importaba nada. Mis papás no eran cristianos, ¿sí? Y poco a poco, me acuerdo que el pastor empezó a visitar a mi mamá decía, no, Señor, no quiero que me enseñe, porque todos enseñan a su manera, ¿no? Y el pastor empezó a insistirle, mire esto, lo otro, aquí está la Biblia, traiga su Biblia. Empezó a platicar con ella y bueno, ese es un testimonio también muy fuerte de mi mamá, porque ella enseñaba en la iglesia católica, hacía las reuniones con las personas, ella les enseñaba. Ella tenía muchas dudas y iba al sacerdote y le decía, en ese tiempo le decía, padre, oiga padre, ¿por qué dice aquí que no tenemos que adorar a los ídolos y por qué lo hacemos? Y el sacerdote le contestaba, hija, tú piensas igual que los protestantes, ¿verdad? Y así ella fue por ella misma dándose cuenta, estudiando la palabra de Dios. Y pues doy gracias a Dios porque aunque yo era muy chica de edad, en ese tiempo ya de la adolescencia, entrando a la adolescencia, pues empecé, como todos los jovencitos, a la inestabilidad emocional, ahora sí a pensar diferente, a ser atraídos por las cosas del mundo, y empezó a entrar en mí la rebelión, pero ya tenía la semilla del evangelio, y doy gracias a Dios porque en una ocasión llegué a la iglesia y yo llegué y me senté y dice un hermano, el recepcionista, ponte a orar, y lo hizo de una manera así drástica, ¿sí? Áspera, y me dijo, ponte a orar, y yo volteé a verlo y con esa rebelión, con ese enojo de mi corazón, me levanté y me salí y me fui a la casa y pues yo creo que le dijeron a mi mamá, llegando a la casa, mi mamá me dice, ¿por qué hiciste esto? Y yo le dije, pero es que yo no lo siento, ¿sí? ¿Por qué quieren obligar a uno si yo no siento? Y tanto era así mi fuerza de esa rebelión, es decir, yo no lo siento. Y digo, mamá, no lo sientes. Digo, no, y yo gritaba, no, yo no lo siento. Yo lo voy a hacer cuando yo lo sienta. Y ya me fui a dormir. En la madrugada, que me pica un alacrán muy grande. ¿Qué estilo de alacrán? Me picó. Y desperté gritando, ¿no? Porque me da un pavor los alacranes. Y mi mamá se acerca, ¿qué te pasó? No sé qué me picó. Buscaron, se dieron cuenta que era un alacrán. Y dice, ¿quieres que oremos? Y le digo, sí, con ese miedo, con ese temor. Yo le dije, sí quiero que oren. Dice, entrégate a Cristo. Y ya me empezó a hablar de la palabra de Dios. Dice, bueno, ¿ahora sí sientes orar? Yo le dije, sí, ahora sí siento orar, ¿no? Y empezaron a orar por mí, gracias a Dios, que yo estaba experimentando el poder de Dios, empecé a hacer más, o sea, eso me doblegó, ¿no? Y muchas cosas más que iban doblegando mi vida, sintiendo la necesidad de bautizarme, de entregarme a Cristo, porque yo sentía que si yo moría, yo me iba a ir al infierno. Wow, ¿sí? Tremendo. Yo sentía esa necesidad, Dios estaba tocando mi corazón. Por eso yo ahora les digo a los jóvenes que tienen la oportunidad, es su oportunidad. Dios toca a uno cuando es niño, toca a uno cuando es joven, y ahí está Dios hablándonos con amor y atrayéndonos, ¿no? con esos lazos de amor, de misericordia. Y doy gracias a Dios porque a los 14 años yo acepté a Cristo y por lo consiguiente pues decidí bautizarme, que no querían muy bien porque era yo muy joven, ¿sí? Pero a los 14 años decide bautizarse. Sí, wow. Decido bautizarme y empiezo el proceso también en la iglesia, sirviendo a Dios, dirigiendo ya las alabanzas, sirviendo al Señor así. Luego empezar a servir al Señor así en el grupo de jóvenes.
y sintiendo el llamado también, sintiendo el llamado muy fuerte de la necesidad, de la preparación para enseñarle a la gente, ¿no? de la salvación, de las cosas de Dios. Y decido a los 15 años abandonar la escuela. Ahora sí que, ahora pienso y digo, ¿cómo fue posible? Pues sí fue posible, pero Dios me encaminó hacia esa profesión. Dejó su carrera escolar y se metió a estudiar Me envié a la escuela bíblica. La escuela bíblica, Sí. para servir al Señor. Servir al Wow, Señor. tremendo, tremenda decisión. Y así llego a la escuela bíblica, me dicen, son 2 años, 3 meses en práctica, 3 meses en la escuela, y así empiezo a esa carrera, empiezo a la práctica, me mandan estuve en Nochitlán, Oaxaca. Allí no había obra, empezamos a predicar con una familia, salíamos a evangelizar con otra compañera. ¿A qué edad fue usted como misionera a Oaxaca? Pues estuve 3 meses, a los 15 años me voy a la escuela bíblica. ¿Sí? Luego enseguida, antes de los 16 años, ya iba yo rumbo a Oaxaca. ¿Sí? Wow, 16, tremendo. De 16 años ya 16, 17, de misionera. 18, ajá. Terminé mi escuela bíblica y me quedé en la escuela ayudando a dar algunas materias, capacitar a otros compañeros. Y gracias a Dios, a los 20 años, pues decidimos casarnos para servirle al Señor ya de tiempo completo. Y Tremendo. estuvimos, así como mi esposo lo explicó, en la sierra de Puebla. Wow, tremendo. Es un honor para mí tomar esa entrevista porque son historias que muchos hijos de Dios tienen que escuchar. Primero que nada los padres, ¿no? Porque a veces el hijo puede tener la inquietud de servir al Señor, pero a veces por querer que ellos se preparen académicamente, y no que esté mal hacerlo, ¿verdad? Pero a veces en lo que se preparan académicamente pierden ese anhelo y el fuego de servir al Señor. Entonces, qué importancia es que este video lo vea gente que tiene hijos, que quizá tienen un llamado, y también jóvenes que piensan que son muy jóvenes para servir al Señor. Y aquí tenemos un ejemplo de pues una pastora que desde los 15 años de edad y desde antes ya sentía ese llamado al Señor, y también con un pastor que pues prácticamente toda su vida ha estado en el camino de Dios. Unas palabras finales que quieran decirle, pastor, a las personas que están viendo este video, que es de muchos lugares, una palabra de ánimo. ¿Qué cosa le podría usted decir a quienes están viendo este video? Pues yo creo que Jesús lo dijo, la mies es mucha y obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces la necesidad sigue en pie y Dios está llamando, y creo que no es tarde para los jóvenes, las señoritas y los adultos, o sea, de toda profesión, de toda edad, todo lugar. Dios está llamando, reclutando siervos, pastores, evangelistas, etcétera, para servir al Señor. Es el tiempo porque la venida de Cristo está muy cerca y queda poco tiempo. Necesitamos urgentemente seguir predicando la palabra de Dios. Amén. Pastora, un consejo a las señoritas que estén viendo este video. Pues que son muy valiosas en las manos del Señor y que muy útiles, pero hay que acatar su palabra, ¿no? Para que ahora sí que podamos ver pues que nuestra vida es usada en las manos del Señor, y asentar bases, sobre todo. Si nosotros, pues el Salmo 1 dice muy claro, bienaventurado, ¿verdad? El que no anda en consejo de malos, antes pues en la ley de Jehová se deleita día y noche. Entonces esto tiene un cumplimiento. Si asentamos bases en todo y seguimos los lineamientos del Señor, pues vamos a ver buenos resultados en el ministerio, en el hogar, con la familia, en nuestra vida personal, en el ministerio. Muchas gracias, amados pastores. Yo ya conocí su iglesia, una iglesia muy hermosa, y el Voto Proyecto, que es más grande, ¿verdad? Todavía, porque ya no caben. Hoy vi hermanos en los pasillos y hasta afuera de la iglesia, ¿verdad? Que ya no caben. Así es que Dios recompensa la fidelidad y la consagración de sus siervos. Que Dios les bendiga, y yo estoy seguro que va a bendecir mucho a la gente que vea este video, y a todos los que están viendo este video, pues que Dios les guarde, y como siempre,
el pastor Canela se despide de ustedes tratando de llevarles siempre un video que les inspire y les anime a servir al Señor con todo su corazón. Dios les bendiga a todos. Dios le bendiga. Milagros me recoge.